María Simón, soy frontend en Sequoias, trabajo con Diego y voy a ser docente del Bootcamp. Voy a estar impartiendo los módulos de CSS y de estilo y un poco la parte del sistema de diseño, porque como también han comentado, vengo de mi origen profesional está en el diseño gráfico. Además, mi reconversión a frontend la he hecho a través de un Bootcamp de desarrollo web. Así que con todos los mimbres que contiene mi perfil, Diego pensó que podía ser interesante que os contara mi experiencia, sobre todo en el caso de que estéis planteando una transición profesional parecida o si simplemente, bueno, tenéis curiosidad por el territorio con el que colinda, el territorio profesional que colinda con el vuestro como diseñadores, que es el desarrollo. Entonces yo a esta charla le he titulado UX Engineer, un rol entre el diseño y el frontend. Este rol es un poco el que se asimila a mi rol actual en Sequoias y creo que es interesante para vosotros conocerlo. Voy a describir sus responsabilidades, la capacitación que conlleva. Ok, yo andaba diciendo que me parece un rol, vamos a describirlo, me parece que es un rol que es interesante como diseñadores para que lo conozcáis, pero antes quiero hablar un poco de mi trayectoria hasta llegar a esa posición. Y si hablamos de mi trayectoria, la charla se tendría que titular más bien de esta manera: de la pintura al desarrollo de front en 5 sencillos pasos a lo largo de 15 años. Una receta muy divertida, que empieza con la pintura, porque durante muchos años, casi toda mi vida, durante muy buena parte de mi vida, yo pensé que yo me iba a dedicar a la pintura, que yo iba a ser pintora. Yo estuve pintando en un taller desde que tenía 6 años, de la manera más tradicional posible, con caballete, con lienzo de lino, con óleo, con la paleta, bueno, me faltaba la boina, ¿no? Y era una cosa que de pequeña me divertía, que todo el mundo me decía que yo hacía bien, y yo asimilé un poco esta idea externa de que era lo que yo tenía que hacer. Así que como prolongación de esto, casi por inercia, yo acabé matriculada en Bellas Artes. Y nunca, el hecho es que al salir de la carrera, yo nunca llegué a ejercer la profesión, porque yo tuve como que enfrentarme a la realidad de que yo ya no disfrutaba pintando. Yo había cambiado durante ese proceso, durante esos años, y ya no era una cosa que yo disfrutara haciendo, y tuve que romper con esa creencia que yo tenía acerca de mí misma, de que yo iba a hacer eso. Y fue un poco complicado. Luego, más adelante en el camino, yo me he encontrado perfiles como el mío. O sea, mi perfil no es anecdótico en este sentido. Hay gente que tiene un origen profesional en las bellas artes, ya ha desembocado en la programación, así que alguna cosa tiene que haber ahí. En mi caso, yo lo achaco a que yo confundí arte y creatividad. Y creo que es una confusión que está un poco instalada en sociedad. A día de hoy yo no tengo tampoco muy claro lo que es el arte todavía. Creo que es un fenómeno muy plural, que ni los propios artistas lo llegan a tener claro, pero sí que tengo clara la diferencia mental entre el concepto de arte y de creatividad, o de lo estético y la creatividad, y no son cosas que están implícitas entre sí. Entonces he recuperado un antiguo catálogo y bueno, estos son algunos de los trabajos y de las pinturas que yo hacía en esa época. Mi siguiente paso profesional fue el del diseño gráfico. En 2015 yo empecé un estudio de diseño que se llamaba Copón, porque, bueno, porque estábamos muy venidos arriba en ese momento y nos pareció divertido. Y yo no tenía formación en diseño en ese momento, pero me había ido aproximando al sector, y a mí me encajaba esta idea de pasar como del campo muy amplio de la libertad que tiene en el arte, que puede hacer lo que quieras siempre que pueda salir que te pueda salir con la tuya, como decía Andy Warhol, a, a la restricción a las limitaciones del diseño en cuanto a briefing, en cuanto a presupuesto. Esto me parecía muy interesante. Y también me parecía muy interesante el hecho de tener una aplicación directa, que mi trabajo tuviera una aplicación directa, un impacto directo, porque esto la pintura no me lo daba. El impacto de la pintura es muy indirecto. Entonces, cuando nosotros empezamos el estudio, realmente no teníamos ni idea de nada. Yo recuerdo que una tarde miramos cómo hacer una factura. Es que no lo sabíamos, es que nadie nos había explicado esta serie de cosas, y todo lo que nosotros teníamos que hacer en el estudio lo teníamos que aprender primero.
Y nosotros queríamos diseñar y queríamos imitar a la gente que nos gustaba, pero también teníamos que hacer todo ese otro montón de cosas. Y al final en el estudio pues fuimos diseñadores desde luego, pero también fuimos administradores y fuimos conserjes y fuimos aprendices de todo. Y yo he conservado del estudio, de esa etapa, una actitud autodidacta de no tener miedo a remangarme e intentar cosas nuevas y probar cosas nuevas y tener como ese espíritu emprendedor que me ha venido muy bien en el campo de la programación, porque en el campo de la programación tener que estar aprendiendo cosas nuevas es una constante. Bueno, enseño igual unos trabajos del estudio que he recuperado de un catálogo que tenemos. Y paso al tercer paso. El tercer paso de cuando empecé a escribir código. Yo no sé si os sonará este logo. Si no suena, podéis consideraros muy jóvenes. Este es el logo de Blogger. Blogger fue el principal o de los principales competidores de WordPress en el inicio de, bueno, en la era, el principio de 2000, la era de los blogs, cuando todo el mundo quería tener un blog. Y, y me hizo mucha gracia porque estaba escuchando el otro día un podcast en el que intervenía, se llama Web Reactiva, en el que intervenía Adrián Foncuberta, que luego os dejaré el link al final de la charla, tenéis el link de todo y lo compartiré en redes sociales. Y decía que él había encontrado su primer contacto con el código CSS, había sido a través de Blogger, porque tú tenías como una plantilla, era como un WordPress súper simplificado, y tenías una plantilla y luego en el administrador podías customizar los estilos, había una pequeña ventanita para inyectar estilos de CSS. Me hizo mucha gracia porque en mi caso es exactamente igual, ese fue mi primer contacto con el código y me hace pensar si será algo generacional. El caso es que yo me olvidé un poco de esta idea del código, aunque me parecía muy divertido, pues no vi cómo sacarle punta a eso, ni siquiera lo pensé, para mí era algo colateral a otros intereses que para mí eran principales. Y luego en la época del estudio traté de retomar el código, porque nosotros teníamos la necesidad teníamos necesidades de desarrollo, estábamos diseñando webs y queríamos poder desarrollarlas. Y es un trabajo que yo me eché un poco a la espalda porque me llamaba la atención, y yo tenía una frustración que creo que es común entre diseñadores, muchas veces, que no poder implementar nuestro trabajo y que diseñar ocurra en un sitio desplazado de donde ocurre la implementación y no tener control sobre eso. Entonces, mis herramientas para asumir esa implementación de mi diseño en ese momento eran muy pocas. Yo sabía un poco de HTML y de CSS, lo justo para funcionar, y empecé a tratar de implementar estas cosas con WordPress y con Stack Overflow. Aprendí muy pronto lo que era Stack Overflow. Si vosotros no sabéis lo que es y os iniciáis en programación, lo sabréis muy pronto. Stack Overflow es el sitio donde están las respuestas. Es un gran foro de preguntas sobre desarrollo. Entonces yo intentaba formular las preguntas de manera correcta, me costaba mucho porque tampoco sabía a veces muy bien qué estaba buscando, con qué términos tenía que buscar las cosas, y era un método de cabezonería pura y dura y de echar horas y de insistencia porque yo no sabía JavaScript ni sabía PHP. Eh, y al final aquello funcionaba, no era nunca exactamente lo que yo quería, era un proceso bastante ineficiente, y seguramente yo le perdí dinero al estudio en este empeño que yo tuve, pero yo había encontrado una cosa, una sensación que me gustaba mucho, que era la sensación de el input y el output del código, de meter en un editor de texto unas líneas de código y recibir un resultado que era mi diseño, pero que era mi diseño en el entorno final, en el ámbito final de la web. Pero estaba muy limitada. Entonces lo que hice fue apuntarme a un bootcamp para tratar de superar ese techo que yo tenía. Y recuerdo, bueno, a mí me daba una mezcla de miedo y pereza tremenda tener que salir de mi rutina y de lo que yo hacía, donde estaba establecida para aprender esta cosa, pero yo sabía que había algo ahí que tenía que perseguir. Entonces dije, me voy a apuntar, este bootcamp que yo hice tenía una prueba técnica de acceso y pensé, si la paso, voy. Y no os podéis imaginar el miedo y el síndrome del impostor que yo tenía enfrentándome a esa prueba,
que ahora la pienso en distancia y sé que era una prueba de JavaScript completamente ridícula. Pero es que en ese momento a mí me parecía tan imposible poder escribir una función de JavaScript como me parecerá imposible no saber hacerlo. Así, uy, perdón. El siguiente paso en mi camino fue acudir al Bootcamp. Creo que no tenemos GIFs. Bueno, tenemos imágenes. Para mí acudir al Bootcamp fue una experiencia brutal. Me encontré un equipo genial y me encontré unos compañeros maravillosos. Creo que hay algunos hoy aquí en la presentación. Em, y fue muy bueno porque yo me había generado, aprender cuando quiere aprender es poderosísimo. Yo me había generado esa necesidad de aprender algunas cosas durante años, durante meses, durante años, no lo sé, y estaba muy preparada para recibir el conocimiento que tenían que darme y me sorprendí muy pronto aprendiendo todo lo que yo había pensado que me iba a costar mucho aprender, aprendiéndolo en poco tiempo, aprendiendo la base, a manejarme con ello en poco tiempo, y también aprendí muchas más cosas que yo no sabía ni siquiera que estaban ahí para aprenderse. Entonces, acerca de los bootcamps, a mí me gustaría atender a una serie de afirmaciones o de ideas comunes que escuchas sobre los bootcamps habitualmente, y son cosas sobre los bootcamps que escucha a gente que nunca ha estado en un bootcamp. Entonces, me gustaría daros mi punto de vista acerca de ello. La primera es la cuestión técnica. Y esta viene formulada siempre en algo así como: ¿cómo vas a ser programador si es que no tienes estudios de informática, si es que no sabes ciencia de la computación, es que no tienes una carrera de X años que te permita hacer esta tarea? Y yo creo que lo que tenemos que hacer en este caso, y tiene que ser un trabajo que hagamos de manera colectiva, es una desmitificación de las áreas técnicas, entre ellas la programación, porque creo como que hemos establecido una especie de vanidad en el hecho de hacer algo que la gente no entiende. Y creo que es una tendencia con la que hay que romper. En la programación, para mí, en mi opinión, es una profesión completamente accesible, con lo cual no quiero decir que sea sencilla, es muy exigente en el sentido de que tienes que estar estudiando siempre y tienes que tener la motivación suficiente para estar haciendo siempre ese estudio, incluso yo tengo un plan de estudio y tengo un calendario para hacer ese plan de estudio y me ciño a él porque sé que es importante. Em, pero no es una carrera inaccesible. Y de hecho creo que los Bootcamp están contribuyendo a una tendencia muy interesante, que es hacer que sea un sector mucho más diverso, a que accedan perfiles muy diversos a la programación, y eso solo puede redundar en que seamos capaces de crear mejores productos. No se me dan bien las matemáticas, esta me gusta mucho. Yo creo que hemos generado un pánico sobredimensionado al tema de las matemáticas, y el origen que le veo yo es que estamos en una división del conocimiento que se transmite a través de los sistemas de estudio, en la que eso es una división muy grande: o eres ciencia, o eres letra, o eres matemática, o eres el lenguaje. Y además es como una división excluyente y provoca un dolor y un sufrimiento innecesario en muchas personas. Yo creo que en la vida las cosas no son tan drásticas, y que siempre hay un poco de arte en la ciencia y siempre hay un poco de ciencia en el arte. Em, pero a lo que yo iba con esto, lo que quería enseñaros, quería citaros este estudio que me gustó mucho porque confirmó una intuición que yo tenía acerca de la programación. Y es que este fue un estudio que se hizo un grupo de personas para aprender Python, que es un lenguaje que se utiliza mucho en Data Science. Em, y las personas que resultaron que tenían mejor capacidad de entrada o mayor facilidad inicial para aprender programación no eran la gente que sabía muy bien matemáticas, era la gente que tenía facilidad para los idiomas y para los lenguajes. Si lo pensáis, esto tiene mucho sentido, porque al final la programación es un lenguaje que le habla a la máquina, pero es un lenguaje que también le habla, tenemos que poder entender y escribir las personas. Y tiene todo lo que tiene un lenguaje: tiene su lógica interna, y tiene su sintaxis, y tiene su léxico. Así que esto me pareció muy interesante. Es una pena lo de los GIFs, sobre todo aquí. Otro argumento que es muy común que escuche
es el caso de que salen todos iguales, que es el argumento, lo que yo llamo el argumento de la uniformidad. Este es divertido en el sentido de que yo creo que un plan de estudios, por defecto, es lo que hace. Uniformiza en el sentido de que es la transmisión de un canon de conocimiento. Que yo sepa, a los graduados no se les sienta un señor al lado un profesor y les explica las cosas de manera un poco personalizada para que salga con un toque diferente. Lo que quiero decir con esto al final es que yo he tenido diferentes accesos laborales. Yo he pasado por la universidad para hacer Bellas Artes y he aprendido diseño de manera autónoma y también me he formado en desarrollo en un bootcamp y no creo que haya esencialmente una opción mejor que otra. Creo que todas son puertas lícitas a una profesión si es una profesión que tú quieres hacer y lo estás persiguiendo porque es tu motivación. El último que quería atender es el de que no es tiempo suficiente. Y aquí voy a lo mismo. No es tiempo suficiente de formación. Ningún programa de estudio es tiempo suficiente de formación. Ningún programa de estudio en el tiempo que sea te va a dotar con todo lo que tú necesitas saber sobre una profesión para que salga al mundo y no tengas que hacer nunca nada más. Y menos en una profesión como la de ser programador, en la que he dicho que siempre hay que estar estudiando. Entonces, yo creo que el Bootcamp lo que tiene como de interesante es que normalmente se ciñe mucho a las prácticas del mercado, a los contenidos del mercado, y me parece que esa perspectiva de mercado del Bootcamp es muy interesante y de hecho es una herramienta que te puede servir para ubicarte en el mercado laboral y empezar tu carrera y seguir aprendiendo. No es una cosa que termines de hacer para empezar a trabajar, algo que estás haciendo siempre. Pasamos a la fase de mi posición actual como UX Engineer. Cuando terminé el Bootcamp estuve un poquito como Teacher Assistant, ayudando al siguiente grupo de alumnos, tuve una promoción más y luego enseguida aterricé mi trabajo en Sequoias. Entonces en mi caso yo tuve mucha suerte y en mi caso las cosas fueron bastante rodadas. Y yo quería hablaros de esta posición. Yo en frontend, o sea, en Sequoia estoy trabajando más bien como frontend, pero las tareas que yo hago en mi día a día se aproximan mucho a este rol. Y me parece interesante hablarlo con vosotros porque es como este siguiente paso como diseñadores. Si tenéis curiosidad con la programación y queréis adentraros ahí, pero no perder el vínculo con el diseño, es una posición ideal. Este es un rol que nace en Google. Google detecta una necesidad y lo inventa y promociona este rol. Y yo lo encontré en un artículo de Emma Bostian, que es US Engineer en Spotify. También hay una charla muy interesante de Marina Aisa y lo dejo todo linkado al final. Marina en concreto dice una cosa que a mí me llamó la atención, que fue que hemos dividido el proceso de diseño en dos etapas que están completamente diferenciadas. Hemos creado una especie de bifase donde entre concepto y implementación que se resuelven como en dos etapas diferentes por personas diferentes con capacidades diferentes. A ella esto le llama la atención obviamente porque hace las dos cosas. A mí también me resulta peculiar, pero entiendo que se debe un poco a esta cuestión de la capacitación tecnológica. Pero como he dicho, cada vez es más fácil acceder a una capacitación en programación, ese escalón se va reduciendo y creo que además la entrada de las herramientas de no-code va a ser como muy disruptiva en ese sentido. Mientras tanto, pues este rol está pensado para lidiar con esa diferencia entre la conceptualización del diseño y la implementación y ocuparse de generar una experiencia de integración ahí y que no se pierda nada de valor en el proceso en esa fractura entre el concepto y la implementación. Si yo tuviera que daros mi definición de lo que es un UX Engineer personal, yo diría que es un front-end developer que si queréis está especializado en la capa de UI, pero que sabe maquetar bien un texto.
O sea, es una persona que tiene las capacidades en diseño, los conocimientos específicos para coger un texto y dejarlo impoluto y entender todo lo que tiene que funcionar ahí para que sea un texto fluido y que te apetezca leer. Porque es la mejor señal de que es una persona que puede tomar, que tiene criterio como diseñador y que puede tomar decisiones autónomas como diseñador. Si queremos hacer una descripción, un cuadro más general, pues os muestro este. La responsabilidad de esta persona es crear prototipos de alta fidelidad, con lo cual quiero decir que toma una imagen fija, que es un diseño, y la convierte en una base de código que ya tiene en nuestro resultado y tenemos la apariencia del diseño y también atiende a accesibilidad y también tiene una estructura semántica nuestro HTML, con lo cual estamos cuidando el SEO y la interactividad es la correcta y es responsive. Tenemos nuestro diseño respirando, funcionando con base de código. Luego también es el encargado de coger el sistema de diseño y convertirlo a base de código y promover su valor y mantenerlo y mejorar la comunicación entre diseñadores y desarrolladores. Tiene, como hemos dicho, capacidad de diseño UX o UI, como lo queráis llamar. Tiene capacitación como frontend, que aquí pues hay unas cuantas cuestiones básicas, las principales HTML, CSS y JavaScript, que es algo que estás aprendiendo siempre, nunca dejas de aprender, pero muy pronto puedes aprender lo suficiente como para funcionar. Y el framework de moda que esté en tu empresa, que te toque. Y como soft skill, pues está claro que tiene que ser una persona que sea capaz de comunicarse, porque tiene que integrar equipos, y tiene que ser proactivo y tiene que ser una persona empática. Diseñadores y desarrolladores están condenados a entenderse, destinados a entenderse, puesto ahí. Quería deliberadamente omitir la palabra condenado y al final la he dicho. Están destinados a entenderse. Entonces yo quería compartir con vosotros una serie de consejos o de claves un poco heterogéneas que yo me parece que pueden aportar valor a los diseñadores en esta relación con sus desarrolladores. La primera, un poco general, va dirigida a las dos partes y es hacernos responsables del resultado del producto. Con lo cual quiero decir, no responsabilizarnos de lo que ocurre en nuestra área. Este es el trabajo que yo hago y te entrego y no tengo conocimiento de lo demás, sino responsabilizarnos del producto final de todo nuestro trabajo y del trabajo que hacemos con nuestros compañeros. Redundando un poco en eso, Figma no es la implementación final, con lo cual quiero decir, de nada sirve que hagamos un diseño maravilloso y que esté perfectamente ordenado en nuestro Figma y clasificado, impoluto, si luego, si luego vamos a fallar en la implementación. Si la implementación falla, también fallamos nosotros. No es una cosa que tenga que ver solo con el desarrollador. Creo que tiene que ver con todas las personas que han intervenido en la cadena hasta ese momento y tenemos que ser capaces de hacernos cargo de eso y de reflexionar sobre qué es lo que falla ahí, si ha sido un problema de la comunicación, en el handoff, o es que no hemos entendido bien lo que eran las posibilidades técnicas del proyecto, o en fin, hacernos tener responsabilidad en lo que ocurre más allá de nuestro estricto negociado. La tercera cosa que os quería decir es que todo lo que sepáis de front, especialmente de la capa de UI, es un valor para vosotros. Y esto quizás si os lo dijera un desarrollador tal cual, pues sería un poco injusto, pero como yo sé diseño, pues también os lo puedo decir. Y igual que pienso que un desarrollador que está trabajando en la capa de UI tiene que saber algo de diseño necesariamente. A mí me ha servido estudiar programación, creo que me ha hecho mejor diseñadora, en el sentido de que cuando yo estoy diseñando algo, ahora estoy pensando en la implementación final y soy capaz de pensar qué estructura va a poder tener eso, cómo se va a poder hacer la gestión de datos, qué tipo de datos necesita mi componente, cómo voy a poder componentizar lo que estoy haciendo. Y creo que eso es un valor en general. Conocer el medio, creo que lo mencionaba Diego antes, un poco esta idea también. Vosotros diseñáis y luego la implementación ocurre en el medio de la web, entonces cuanto mejor lo conozcáis y seáis conscientes de las limitaciones y de las posibilidades del medio, es un valor increíble
para vosotros. También es increíble en el sentido de que podéis evitar que vuestro desarrollador os tome el pelo alguna vez, en el sentido de que os diga que algo no es posible, y a lo mejor si lo es y estáis completamente a merced de no conocer la cuestión técnica. Yo no digo que eso haya pasado, pero bueno, quién sabe. Esto que venía diciendo, la web es un soporte interactivo y fluido frente al diseño que trabajamos en soporte estático, aunque viene potenciado por la flexibilidad que nos da el sistema de diseño, no deja de ser un soporte estático. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que pasa cuando la situación no es perfecta, cuando hay errores, qué pasa con la sincronía, cuando no han llegado todavía los datos a nuestro diseño, cómo lo vamos a gestionar, qué pasa con todos los estados, qué pasa cuando viene un error, darnos cuenta de que al final estamos diseñando fotogramas de un proceso muy, muy complejo. En ese sentido hay un consejo específico que a mí me gustaría daros, que es una cosa que habitualmente veo que ocurre, que estamos diseñando, por ejemplo, los breakpoints de nuestro sitio web y siempre los diseñamos por uno de los dos extremos, habitualmente por el más amplio. Y en ese layout, obviamente, hacemos nuestro diseño y lo dejamos óptimo, pero a veces no nos damos cuenta de que la parte contraria, la parte más estrecha, puede sufrir porque no sea capaz de adaptarse con fluidez a lo largo de todo el breakpoint. Entonces, cuando estoy diseñando un breakpoint, hacer una prueba justo en el otro lado antes de que el layout se reorganice, para aseguraros de que los breakpoints están correctos, y si no, pues tratar de reorganizarlo o añadir alguno nuevo. No seáis creativos, y esta obviamente la tengo que explicar. Lo digo porque a mí también me ha pasado, he estado diseñando y a lo mejor te están urgiendo, te están pidiendo una solución y tú no estás dando con la tecla que tú quieres, y entonces encuentra esa solución que es como original, es resultona, es graciosa, pero tú sabes ya, porque tú lo sabes, que no es una solución robusta. Eso en programación se llama un smell, cuando hay algo que tú sabes que no acaba de funcionar ahí. Ese tipo de soluciones suelen ser problemáticas en la implementación, y lo peor de todo no es que sean difíciles de implementar, es que luego no acaban nunca de quedar del todo bien cuando las convierte a ese entorno fluido. Entonces, yo, por supuesto, no quiero coartar vuestra creatividad, realmente está muy bien que queráis empujar y hacer cosas diferentes, pero no lo hagáis como solución de compromiso, no lo hagáis con urgencia, hacerlo hablando con vuestro desarrollador y con vuestro equipo y tomando el tiempo suficiente para madurar esa solución, que es compleja. No trabajéis más de lo necesario. Me refiero al caso concreto de, por ejemplo, si tenéis que hacer un diseño que es animado, que es interactivo, y igual es mejor, y esto es completamente opinable, habrá casos que sí, habrá casos que no, que cojáis las referencias que tenéis, sobre todo si son bases de código, si son webs de referencia o sistemas de diseño de referencia con componentes similares, y habléis con vuestro desarrollador y le digáis cómo lo queréis, y, y a él le va a venir muy bien porque va a ser capaz de captar vuestra idea y además va a tener un ejemplo de implementación en el que se va a poder basar. Y a vosotros va a venir muy bien porque os vaya a ahorrar hacer el trabajo de hacer toda una animación en alta fidelidad que solo sirve al final para ahorraros una conversación. Perdón. Esto. Desplazar la conversación a Storybook. El tema de Storybook requeriría casi una charla aparte, pero me parece muy interesante que lo tengáis como en vuestra mente, que lo tengáis presente. Storybook me parece un sitio ideal para la colaboración entre diseño y desarrollo. Para los que no lo conozcáis, es una librería, y si tú a mí me das un sistema de diseño y yo lo desarrollo, lo implemento y hago los tokens y los componentes y los elementos, luego lo puedo rescatar en Storybook y presentarte cada componente de una manera aislada, y entonces juntos, como diseñador y desarrollador, podemos comprobar que la implementación real de ese diseño es la correcta, que la apariencia es correcta, que el responsive es el que tiene que ser, que los temas se están aplicando de forma correcta, que la interacción está sucediendo de forma correcta. Entonces me parece algo súper interesante para que lo propongáis a vuestros desarrolladores o lo tengáis presente vosotros mismos.
Y por último lugar, en general, hablar con vuestro desarrollador. Seguro que si diseñáis para el medio tenéis un montón de curiosidades. A veces hay cosas que pensáis que son muy difíciles y son relativamente sencillas y algunas que requieren solo un par de líneas de código. Y a veces vosotros movéis 100 píxeles en vuestro diseño y eso desata una tormenta tremenda en front. Entonces nosotros, yo me siento un poco parte de las dos comunidades, pero hay una cosa que me gusta mucho de la comunidad de desarrollo, que es una comunidad muy abierta, está deseando siempre compartir lo que sabe, le gusta mucho aprender con los demás. Entonces, preguntar a vuestro desarrollador, si no hace caso, preguntarle a la comunidad por vuestras redes sociales, seguramente vaya a encontrar muchas respuestas. Y como opción final, pues siempre podéis hacer esto que yo hice, que es estudiar programación. Para terminar, no sé cómo voy de tiempo, igual me he cedido un poco, pero estoy terminando ya. Quería dar mi punto de vista sobre el tema de los roles y la especialización en el sector, que es un punto de vista que está condicionado un poco por mi camino profesional y por la posición un poco fronteriza que ocupo hoy. Lo quiero hacer basándome en dos artículos, que también los citaré al final, que encuentro que resumen un poco mi manera de pensar sobre esto. El primero es de un desarrollador y habla de cómo ha evolucionado el término full stack desde los inicios de la web, desde los dinosaurios que mencionaba Alex, y cómo antes una persona era capaz de ocuparse de toda la implementación de inicio a fin, pero las tecnologías web han ido ganando muchísima complejidad y entonces hicimos esta separación, ¿verdad?, entre frontend y backend, que ha sido una separación de responsabilidades fundamental durante mucho tiempo, donde el frontend se ocupa de la parte del cliente y el backend se ocupa de la parte del servidor. Pero incluso esta separación se está viendo retada actualmente por la complejidad que hay en cada una de las dos capas. Y lo que hemos hecho ha sido atomizar la manera en la que trabajamos y ahora mismo estamos manejando conceptos que suenan un poco ridículos, como el front del front, el front del back, el back del front. Parece un trabalenguas y esto no es solo aplicable al desarrollo, es aplicable al proceso completo de creación de producto, porque ahora mismo lo tenemos muy fracturado, tenemos muchísimas fronteras donde entra la parte de negocio y luego la parte de investigación o estrategia, diseño, front, back, QA, y todo eso potencialmente son problemas de comunicación. Entonces, de lo que habla este señor es de una vuelta al término full stack precisamente, pero claro, no puede ser el full stack que era hace una década, tiene que ser otro tipo de persona con otro tipo de habilidades. Esta persona se parece a lo mejor un poco a ese especialista que tiene un par de puntos fuertes que describía Ale en las arañas de competencias, y también se parece un poco al perfil que describe. Hay un hilo muy interesante de Dani de la Cruz, también cito al final, que se llama La leyenda del full stack, que habla un poco de esta concepción del T-shape, donde una persona está especializado, pero tiene un tronco de conocimiento transversal en el stack que va a ayudar a cerrar como esas fallas de comunicación que pueden existir en el proceso. Esto me parece muy interesante y creo que Diego también ha mencionado esta idea de transversalidad como algo importante. Yo creo que esta figura va a cobrar valor en el mercado en los próximos años. El otro artículo que os quería mencionar es en este caso de una UX, que va en una línea muy similar, habla de repensar la especialización, el retorno del generalista. Y como es curioso cómo en el diseño, os decía, ha ocurrido algo muy parecido. El diseñador también solía ser un perfil multidisciplinar y se ha ido especializando cada vez más. Ya hay diseñadores de cualquier cosa que puedas concebir. Encima de todo, el mercado ha aprendido estas categorías profesionales, estas especializaciones del mercado, las ha aprendido, las ha asumido muy bien y es una manera de colocarse en el mercado, y esto obliga al diseñador a una especialización cada vez más temprana y quizás esto le hace perder un poco posibilidades en torno a lo que él podría hacer o perspectiva, no lo sé. En el artículo Megan menciona un estudio que enfrenta las capacidades de generalistas y especialistas,
ella define el generalista, me parece que está muy atinado, como una persona que ha encontrado un camino más tardío, un camino profesional más tarde en la vida, y entonces ha podido explorar sus curiosidades, las diferentes opciones que tenía sobre la mesa. Y dice que el generalista tiene una capacidad de pensamiento más ágil y transversal que su par, el especialista riguroso. Entonces mi propuesta aquí, o por lo que me apuesta en este sentido, es tratar de ser un especialista con una actitud generalista. Porque aprender cosas fuera de tu silo, de tu área concreta, te va a dar una nueva perspectiva incluso para tu propio trabajo. No hace falta hacer una transformación ni siquiera radical, y, y te va a hacer ganar mucha heurística, mucha capacidad de absorber problemas y retos nuevos, y tener muchos recursos para enfrentarte a esos problemas. Y también te va a alejar de la soberbia del especialista, de pensar un poco que lo sabes todo, y va a ser mentalmente más flexible. Yo creo que es la única manera en la que podemos transformar el sector que tenemos, que es un sector ahora mismo muy desafiante, y crear procesos verdaderamente agile. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme.